Muy bien. Ajá. Muy bien. Y yo en cuanto vea que se apaga el cronómetro, empiezo a hablar, ¿verdad? Ok, muy bien. Cuando están las diapositivas, ¿ellos al mismo tiempo pueden verme a mí o solo ven la diapositiva? Ajá. Ok, perfecto, sí, muy bien. Porque sí es importante que ellos tengan, yo creo que la información de la diapositiva. Ok, muy bien. Y el espacio final para preguntas, yo lo indico, ya ustedes comienzan a decir, ¿verdad? Muy bien. Sí, el mismo lo está. Ujú. Ayer me dijo Marina que iba a estar Xochitl coordinando las preguntas. Es una alumna, exalumna mía, que está trabajando ahorita con ella y que me las iba a hacer por WhatsApp, pero yo creo que no. Ya va a ser a través de usted, ¿verdad? Sí, yo también prefiero porque así se escuchan dos voces y se vuelve menos monótono y más fluido, ¿no? Que no sé, que se oiga una sola voz.
Hola, buenos días. Mi nombre es Yasmín Quintero, soy docente de la Universidad de Guanajuato del programa de Psicología Clínica en el campus Celaya Salvatierra. Soy psicóloga clínica y terapeuta familiar y me invitaron a aportarles con el taller de primeros auxilios psicológicos que espero y deseo que les pueda ser de utilidad para su vida diaria. Tengo entendido que están conectados de varias carreras, que no solo son psicólogos, y eso pues lo vuelve mucho más enriquecedor porque hay mucho que aportar al tema. Entonces, espero que puedan llevarse una experiencia de aprendizaje a raíz de esta hora y cuarto que vamos a estar transmitiendo. Posteriormente de la hora y cuarto vamos a tener una ronda de preguntas para que ustedes puedan interactuar conmigo y vamos a resolverlas en la medida de lo posible. Espero que les sean mucho de utilidad. Y bueno, vamos a ver si podemos continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a ver en qué consiste lo que es el día de hoy. Necesitamos conocer qué son los primeros auxilios psicológicos. Y esto es importante porque consiste en prestar un apoyo psicológico inmediato a las personas afectadas por algún incidente crítico, lo que en psicología llamamos personas en crisis. Esto tiene una finalidad muy importante, que es preservar su bienestar emocional y evitar el deterioro psicológico. Se sabe que todos en la vida en algún momento vamos a enfrentar dificultades, que las crisis son parte importante porque además están presentes en nuestra vida cotidiana. Entonces, todos estamos expuestos a presentar algún evento crítico y lamentablemente, bueno, es importante que se tengan las herramientas para enfrentarlo. Se ha visto, la teoría nos dice que cuando las crisis no son enfrentadas a tiempo, entonces producen un problema, un trastorno o un deterioro psicológico. Lo que queremos evitar es eso. Y por otro lado, cuando una crisis se resuelve de manera satisfactoria, puede conducir a un crecimiento y a un desarrollo. Entonces, entendiendo que esto es parte de la vida, que las crisis son parte de la vida y que todos vamos a estar expuestos a una situación crítica, todas las personas tendríamos que aprender a tener las herramientas para poder manejar o apoyar a personas que estén pasando por crisis. Entonces, un poquitito de historia. Yo decía que si podíamos pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto, muchas gracias. Es un poquitito de historia de cómo se generó la teoría de la crisis. Surge en 1941 a raíz de un incidente, de un incendio que hubo en Boston en un club nocturno. Empezaron los teóricos a formular una serie de teorías que sirvieron después para desarrollar elementos y herramientas que pudieron ayudar a las personas a enfrentar las crisis. En México, esto vino a raíz del temblor del 85. En esa época se requería que hubiera muchas más personas capacitadas que pudieran apoyar a las personas que acababan de enfrentar pues pérdidas importantes. Y se trae en especial a México con esta cosa como ya mucho más estructurada y sistematizada. Y hace poquito, si ustedes recuerdan, en el 2017, a raíz del temblor que hubo también en la Ciudad de México, hubo muchos talleres que las universidades ofrecían para dar herramientas a las personas y que pudieran apoyarles a enfrentar las situaciones críticas del temblor, derivadas del temblor. Se hicieron grupos que iban a comunidades a apoyar. Y bueno, si podemos continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver, entonces, decíamos que este taller va a servir para apoyar a personas que se encuentran en crisis. Y es importante, entonces, entender a qué nos referimos con una crisis. Una crisis va a ser un evento desestabilizador que implica un estado temporal de trastorno y desorganización. Entonces, esto que veíamos que iba a producir un deterioro si no se puede auxiliar en su momento oportuno. ¿Qué significa? Que la persona en un momento de crisis está con las emociones intensas en su máxima potencia y ustedes saben y habrán escuchado que cuando las emociones están tan intensas es difícil que podamos responder racionalmente. En un momento de crisis se alteran todos los procesos cognitivos básicos, la percepción, el lenguaje, el pensamiento, la memoria. Conductualmente nos alteramos, nuestros movimientos son imprecisos, tendemos a ser torpes, a no reaccionar, podemos bloquearnos. Entonces, en esos momentos,
por una parte necesitamos responder, es un momento crítico o decisivo donde implica tomar decisiones importantes que ponen en riesgo nuestra vida y nuestra estabilidad. Si en ese momento estamos tan alterados, no podremos responder adecuadamente y eso podría ponernos en peligro. Les pongo un ejemplo concreto. Quiero que también ustedes hagan el ejercicio desde donde están de pensar un poquitito en alguna situación crítica que seguramente todos hemos enfrentado, donde hayan vivido una situación de crisis y cómo reaccionaron ante ellas. Y les pongo yo mi propio ejemplo. En el momento en que yo estaba llegando hace algunos años, como 7 años a casa, en el momento que iba a abrir la puerta, llegaron 2 asaltantes y me pusieron una pistola, me pidieron las llaves del coche y ¿sí? Se llevaron el coche. En ese momento, uno, pues obviamente está en peligro tu vida, respondes de manera exacerbada, gritando, eso fue mi caso, y pasó una patrulla. La patrulla me preguntaba por el número de placas del coche, y aunque era un dato que yo conocía con certeza, en ese momento no pude responder, reaccionar o simplemente recordar cuál era el número de las placas. Esto es un ejemplo de cómo en un momento de crisis las personas no pueden funcionar de manera que podría ser útil, porque esos momentos o esos segundos son vitales o pueden ser importantes para obtener un buen desenlace. Entonces, en esto del proceso de primeros auxilios psicológicos ayuda porque las personas que dan los primeros auxilios psicológicos se convierten en ojos, manos, pies, cabeza o mente, boca de la persona que en ese momento no puede reaccionar y no puede responder adecuadamente ante el evento, ante la crisis. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Según la teoría de la crisis, la crisis se puede ver desde 2 posturas e incluso los chinos tienen un significado para la crisis que es peligro o oportunidad. ¿Qué significa esto? Que por un lado, una vertiente de la crisis puede llevar a un deterioro psicológico, a un colapso, a un trastorno, cuando no es atendida en sus inicios. Pero por otra parte, las crisis pueden implicar un desarrollo positivo. Si de una crisis nosotros podemos aprender, lleva a una experiencia de crecimiento personal y de aprendizaje. Y aquí me gustaría plantear un poquitito una historia que es muy ilustrativa de lo que les quiero comentar. En esta historia, que a mí me gusta mucho utilizar historias porque las historias quedan afianzadas en la memoria de las personas y son ejemplos que funcionan mejor que la teoría. Esta es la historia de un portero en un prostíbulo, que era una persona, pues ya un adulto mayor que llevaba años trabajando y toda su vida tenía en ese prostíbulo. Cuando el dueño del prostíbulo muere, esta persona pues obviamente pasa a manos del hijo, que ahora es el dueño de la empresa, y el hijo, como buen joven que quiere innovar y desarrollar muchas iniciativas, y tienen los jóvenes normalmente esa idea de crecimiento, le pide al señor que cada que un cliente llegue al prostíbulo, él haga un registro de quién es el cliente, qué edad tiene, en qué horarios está. Todo esto le iba a permitir al joven dueño poder implementar cambios efectivos para la empresa familiar. Pero resulta que el portero del prostíbulo no sabe escribir y le dice, es que yo no puedo registrar porque no sé anotar, no sé escribir. Y el hijo le agradece su servicio, le dice, lamento mucho, sé que ha sido un gran elemento, pero en este momento yo ocupo esto. Y lo liquida. Con esa liquidación, el señor va haciendo pues algunos arreglos de su casa, empieza a comprar pues herramientas, clavos, empieza a tapar algunas goteras, empieza a perfeccionar su casa. Y los vecinos que están al lado empiezan a darse cuenta que, oye, qué bien te quedó, y le empiezan a pedir que les apoye también arreglando sus casas, prestándole herramienta, e incluso le dicen que le van a apoyar rentándola porque pues saben que se quedó sin trabajo y lo quieren apoyar. Con ese dinero él va creciendo y claro, como es una historia y es un cuento, él crece, va formando mucho más dinero, crea una ferretería y empieza a crecer muchísimo y a ganar mucho dinero. Y en este caso, él que estaba muy, pues
lamentaba mucho no haber podido estudiar ni crecer, empieza a tener la idea de en la comunidad poner una escuela, porque no quiere que nadie pase por lo mismo que él pasó. Y el día de la inauguración de la escuela, cuando él da el discurso de bienvenida, porque es el fundador, le piden que firme el acta de la escuela. Y en ese momento, él les dice, no puedo, no sé escribir. Y le preguntan, ¿cómo una persona que ha llegado tan lejos, que ha apoyado tanto, no sabe escribir? Y él les dice, pues precisamente por eso es que estoy aquí. Y creo que eso es un ejemplo muy ilustrativo de cómo las crisis, cuando son enfrentadas de manera adecuada, pueden llevar a un crecimiento que implica un desarrollo. Cuando una persona está en una zona de confort, normalmente no se mueve, se queda fijo, estable, pero cuando una persona lo mueven, lo impulsan a seguir, entonces él tiene que buscar o un crecimiento o caer en conductas quizá autodestructivas o en un deterioro. Y este es el ejemplo que yo les pongo porque es lo que básicamente conocemos como, o de sentido popular se conoce como tocar fondo, o en caso contrario, salir de la zona de confort. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entrando en la teoría de las crisis, hay en esta teoría que ya está bastante establecida, se habla de dos crisis. Una tiene que ver con las crisis del desarrollo, que están asociadas a cambios por los que todo mundo transita, a los cambios que implican los procesos de transición de una etapa a otra de la vida. Estamos hablando de la menopausia, de la vejez, de la crisis de la mediana edad, de la jubilación. Estas crisis son atravesadas de manera, pues, por todo mundo, aunque a algunos les afecte más y a otros menos. Por otro lado, están las crisis circunstanciales, que estas son asociadas a eventos inesperados que no necesariamente le tienen que ocurrir a todo mundo. Entonces, no le suceden a todas las personas, pero llegan de manera repentina, inesperada, intempestiva y en un sentido de urgencia porque están amenazando el bienestar físico y psicológico. Por lo tanto, estas son las que requieren una acción inmediata y es nuestro campo de acción para los primeros auxilios psicológicos. Por favor, la siguiente. Gracias. Como ejemplo de estas crisis están, pues, los diagnósticos médicos, especialmente cuando hay una enfermedad incapacitante, crónica, degenerativa, algún accidente o lesión, las muertes repentinas, inesperadas, ser víctimas de algún crimen, de algún asalto, de violencia, de algún desastre natural o provocada por el hombre, de drogas, contrariedades económicas, desempleo. Si se dan cuenta, estas crisis no necesariamente les pasan a todo mundo, pero es inevitable que en algún momento de la vida tengamos que enfrentarnos a alguna de ellas. Y aquí es también importante entender que estos sucesos pueden ser potencialmente devastadores y pueden generar conflictos, incluso se habla de traumas en un proceso posterior. Pero también vamos a ser como muy justos y equilibrados. Hay personas que pueden enfrentar o transitar estas crisis prácticamente sin ayuda y las superan bastante bien. Y esto nos lleva a preguntarnos qué hace que algunas personas ante el mismo evento y ante la misma situación, unos caigan en un deterioro y otros puedan salir avantes. Y entonces aquí se habla de una diferencia. Entre estas se habla de la estructura psicológica de cada persona, de la personalidad, de la reactividad emocional, de las herramientas y aprendizajes previos que la persona tenga en crisis anteriores, lo que haya aprendido, de la etapa del desarrollo por el que está atravesando. Es decir, no es lo mismo una crisis para un niño, un adolescente o un adulto. Cada uno lo va a enfrentar de manera diferente. Entonces, aquí también vamos a ver otra cuestión importante de lo que hace la diferencia entre una persona y otra. Y eso es la cuestión de los significados o las interpretaciones que cada persona dé a los eventos. Sabemos también en psicología que el evento, el suceso por sí mismo no genera una reacción, sino que esta reacción está mediada por el significado, por la interpretación que cada persona dé o haga a un evento. Por ejemplo, si alguien se queda sin trabajo, quizá alguien pueda pensar, híjole, no encontraré otro trabajo, me moriré de hambre.
Y podría ser que otra persona ante ese mismo evento diga, ya buscaré qué puedo hacer para ganarme la vida, saldré adelante. Son dos maneras de interpretar el mismo evento y por lo tanto la reacción que se tenga ante este mismo evento va a ser muy distinta en una persona que en otra. Y esto también tiene que ver con dos cuestiones fundamentales, que van una encaminada hacia el pasado y otra encaminada hacia el futuro. Les explicaré ahora a qué me refiero. En cuanto al pasado, tiene que ver mucho con las explicaciones que la persona dé a la ocurrencia del evento, es decir, por qué ocurrió. Y aquí en psicología se habla que hay dos tipos de atribuir las causas de los eventos. Se habla de la teoría de atribución, es decir, personas que tienden a atribuir un evento a algo que ellos mismos hicieron o dejaron de hacer. Y entonces son personas que normalmente suelen ser culpígenas o sentirse responsables por lo que está ocurriendo. Pero por otro lado, también existen personas que no se atribuyen la responsabilidad absoluta a los eventos que ocurren. Es decir, personas que suelen verse como víctimas, que en realidad siempre sienten que el mundo es injusto. Por una parte tampoco es positivo, porque aunque no viven con culpa, sí no toman las riendas y el control de su vida para enfrentarse a las situaciones, porque evidentemente no se sienten responsables ni parte de lo que está ocurriendo. Entonces, les mencionaba yo que había dos formas, ¿no?, de atribuir a los eventos. Una era en cuestión del pasado y la otra es en cuestión del futuro. Me estoy refiriendo a las expectativas que un evento o una situación tiene para la persona. Es decir, qué tan lamentable o grave se pueda ver. Si la persona percibe que va a salir avante de esta situación o la persona ve como la situación como totalmente devastadora y que va a poder afectar varias áreas de su vida y que no tiene las herramientas para salir avante. Esto es muy importante también. Vamos a ver que estamos... me quedé en otra diapositiva, perdón, no les comentaba que estamos en la de las áreas de afectación. Perfecto, muy bien. Las áreas de afectación, que son uno de los elementos que tiene la teoría de la crisis, es una forma de evaluar las reacciones que la persona tiene. Si tú conoces en qué área está siendo la persona afectada, también puedes ver en cuál de las áreas es más necesario intervenir. Esto es lo que se conoce como modelo CASIC, que es un modelo que con sus iniciales forma cada una de las posibles áreas de afectación que puede tener la persona ante un evento. Entonces, vemos la siguiente, por favor. Ok, esto está un poquitito saturado, pero bueno, prácticamente les decía yo, recuerden a ustedes sus propios eventos críticos y traten de pensar cómo han reaccionado de manera inmediata ante estos. Por ejemplo, pueden estar bloqueados, congelados, choqueados, pueden tener una forma de desborde emocional agudo, un miedo intenso, una angustia intensa, un comportamiento desorganizado, estar reactivamente hiperventilando, les faltará el aire, su corazón latirá muy rápido, quizá tienen esta parte de la adrenalina por todo el cuerpo, unas reacciones fisiológicas incontrolables. Y esto, evidentemente, siempre se piensa que cuando tú estás en primeros auxilios psicológicos, lo que tienes que hacer es estabilizar, calmar y contener. Y evidentemente sí tiene mucho de razón. En la mayoría de los casos, lo que buscamos es que la persona se estabilice, todas sus reacciones fisiológicas adquieran un nivel de equilibrio. Pero muchas veces también es importante hacer lo contrario, movilizar a la acción. Pongamos de ejemplo a alguien que se queda congelado en un accidente de coche y necesita salir del carro, pero su reacción fue bloquearse o congelarse. En ese momento lo que tenemos que hacer es propiciar que la persona se mueva, se movilice. En otras ocasiones también va a ser importante propiciar que genere una catarsis, que pueda desahogarse, que lo que ya en psicología llamamos abracción. Estos son dos maneras entre muchas otras que podemos responder a o poder apoyar a una persona en crisis. Si podemos continuar con la siguiente, por favor. Ok, vamos a ver entonces ya en el tema propio de lo que nos corresponde. ¿Qué es la intervención en crisis? Esto es justamente un proceso que sirve a una persona, grupo, familia, para ayudarlo a que supere un hecho traumático, de manera que la probabilidad
de efectos debilitantes o de daño físico se minimice y la probabilidad de crecimiento, de que adquiera nuevos recursos, herramientas, se maximice. Entonces, para eso están los primeros auxilios psicológicos, que es uno de los dos elementos de la intervención en crisis. Los primeros auxilios psicológicos, que por sus siglas son PAP, también se les llama intervención de primer orden o intervención de primera instancia. Y hay otra que tiene que ver con la intervención de segunda instancia o de segundo orden, que no vamos a ver el día de hoy, solo nos interesan los primeros auxilios psicológicos. Así, continuamos, por favor, en la siguiente diapositiva. Ok, vamos a ver entonces propiamente el tema de cómo intervenir y cómo brindar los primeros auxilios psicológicos. Estos tienen la característica de ser una ayuda inmediata, que se tiene que brindar en los primeros minutos posterior al evento que suscitó, generó la crisis. Normalmente incluyen una sola sesión y un seguimiento, y las puede realizar cualquier persona entrenada en brindar los primeros auxilios psicológicos, así como existen los primeros auxilios médicos o fisiológicos que son brindados por personal de auxilio. Hay muchas veces que se entrenan a los bomberos, a los médicos, a los paramédicos, perdón, a los policías, que son los que están en constante, pues sí, tienen constante frecuencia de eventos críticos. Y aquí vamos a ver también, entre el primer principio, que vamos a ver los principios clínicos y los 5 pasos o componentes. Vamos con la siguiente, por favor. Ok. En cuestión del tiempo, es importante que ocurra inmediatamente después de que el suceso fue generado, de que se suscitó la crisis. Y aquí hay una ley muy interesante de los que han estudiado el tema, que se llama Ley de Hansel, que habla de que es más eficaz la primera ayuda psicológica cuando se brinda inmediatamente después o está más cercana en tiempo y espacio al evento generador de crisis. Y a diferencia de una psicoterapia o de una sesión psicoterapéutica, aquí no hay una duración específica. Una sesión sabemos que dura de 50 minutos a 1 hora. Aquí puede ser de minutos a horas. Lo importante es que se cumpla el objetivo de establecer a la persona, de generarle que ya no tenga riesgo, cualquier objetivo que sea el prioritario. En ese momento la intervención en crisis de primer orden o los primeros auxilios psicológicos termina. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok, y bueno, aquí el objetivo de esta primera ayuda psicológica es ayudar a la persona a recobrar su nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis. Veíamos que una crisis implica una necesidad de tomar decisiones importantes que pueden tener riesgos para la vida. Supongamos que acaban de tener una noticia donde ellos deciden que tienen que moverse al lugar de los hechos y agarrar a lo mejor las llaves del coche y ponerse en peligro, porque eso implicaría conducir en un estado de desequilibrio que podría arriesgar su vida. Entonces, en este primer objetivo, que es que se estabilice antes de tomar alguna acción o alguna medida que lo ponga en riesgo, se busca también proporcionar apoyo. Y podemos continuar con la siguiente diapositiva, por favor. En proporcionar apoyo recae en la premisa de que es mejor estar acompañado en situaciones difíciles. Y como veíamos, cuando estás en crisis, normalmente no tienes la capacidad de reacción más propicia, más funcional o más útil. Entonces, efectivamente, se requiere alguien que haga esa labor, que pueda ser o funcionar, como yo les decía hace un momento, como ojos, oído, manos, pies de la persona que en ese momento no puede funcionar bien. Y otro de los objetivos es salvar vidas o buscar la integridad, disminuir el riesgo, que no se tomen decisiones precipitadas, que pongan en peligro la vida. Y un tercer subobjetivo se refiere a vincular a la persona a los recursos de ayuda. Cuando son crisis muy fuertes, normalmente la persona necesitará algún apoyo adicional aparte de los primeros auxilios psicológicos. Requerirá a lo mejor ser derivada a un proceso psicoterapéutico, o a lo mejor requerirá un apoyo legal, un apoyo financiero, ser derivada a un albergue o una institución que en ese momento pueda servirle de ayuda. Entonces, esos son los tres elementos de los primeros auxilios psicológicos. Y seguimos con la
Siguiente, por favor, gracias. Y la evaluación. La evaluación es otro de los principios clínicos. ¿Qué evaluamos para hacer la intervención? Siempre que se hace una intervención, necesitamos primero tener un diagnóstico o una evaluación de qué está ocurriendo. Esta evaluación nos permite identificar las necesidades inmediatas, qué es lo prioritario, lo urgente para la persona. Lo que es prioritario o urgente es lo que en ese momento se tiene que hacer y en ese momento se vuelve lo más importante. Por ejemplo, quizá entre el caos de una balacera, la persona perdió un familiar y en ese momento necesita encontrarlo. O quizá esté herida y necesita ser atendido por algún médico. Necesitará a lo mejor hacer una llamada de emergencia, obtener alguna información específica. Esa necesidad inmediata es parte de lo que se tiene que hacer al apoyar. Necesitamos conocer qué necesita la persona. También evaluamos el contexto. El contexto se refiere al espacio en el que ocurre la crisis. Si está en un espacio donde hay un riesgo, donde le puede caer algo, donde se puede poner en peligro, necesitará ser retirado. Entonces necesitamos evaluar el contexto también. Necesitamos también evaluar el riesgo de mortalidad. Y esto se refiere a que una persona en crisis, en un momento dado, cuando estás en crisis ves todo totalmente desalentador o fatalista y entonces eso lleva a sentir una desesperación total, una situación que a lo mejor te lleva a un impulso desesperado y pensar en hacerte daño, en hacerle daño a alguien más y esa agresión lo que en ese momento está ocurriendo. Y cuando se está en crisis es fácil mirar como pocas salidas, es lo que le llamamos la visión de túnel. Entonces, en este punto de evaluación también se evalúa el riesgo suicida o el nivel de mortalidad. Bueno, otro punto que evaluamos es la situación que generó la crisis. Esto también nos ayudará a entender qué está pasando con la persona. Si nosotros llegamos al lugar de los hechos y no sabemos qué lo tiene en crisis, pues evidentemente no podemos saber qué está pasando quizá y hacer algunas hipótesis de lo que ocurre en su cabeza o en su proceso. Necesitamos entender por qué está así, qué necesita, cuáles son sus preocupaciones. Y por último, también evaluamos los recursos, fortalezas o herramientas. Fíjense, nosotros en psicología, en medicina, tendemos a tener una mirada patogénica. Siempre estamos más preparados cuando llegan a una situación, a una terapia, a una sesión, por preguntar por el problema, por lo que está mal, por lo que no funciona. Pero también hay una visión donde te habla de un modelo salugénico que habla sobre esto. Podemos voltear también a ver los recursos, las herramientas, las fortalezas que ya trae la persona que le permiten de alguna manera tener fuerza, capacidades para enfrentar una situación. Dentro de esta evaluación también es importante que nosotros en un breve tiempo, porque eso es lo que decíamos con el proceso de intervención en crisis, se hace en un tiempo corto, necesitamos también hacer una evaluación de todo esto en un tiempo limitado. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, este otro último principio clínico habla de las acciones del terapeuta o de la persona que interviene en crisis. ¿Cómo tiene que ser este terapeuta? El terapeuta tiene que ser directivo, activo, seguro, estar tranquilo, tiene que orientarse hacia una meta. Primero, obviamente, tendrá que identificar cuáles son los objetivos o las metas, tiene que identificar las posibles soluciones, tiene que ser muy empático, comprensivo, respetuoso. En psicología sabemos mucho la importancia de esto. Una persona empática, a pesar de que algo no conecte con nosotros o que nos parezca, ¿por qué está la persona tan alterada si en realidad no es tan grave? Es poder entender por qué la persona es esto tan fuerte o tan devastador. Entonces necesitamos ser muy respetuosos también porque es un momento también para la persona muy importante. Y bueno, continuamos con la siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver en sí el proceso de intervención. Dentro de los primeros auxilios psicológicos se habla de que existen 5 pasos fundamentales para poder llevarlos a cabo.
Cada uno de ellos los vamos a ver en una diapositiva siguiente, pero bueno, prácticamente es establecer contacto psicológico, examinar las dimensiones del problema, lo que se conoce como evaluación, examinar las posibles soluciones, tener una acción concreta o llevar a cabo una acción concreta, que puede aquí también entrar lo del proceso de derivación y de canalización, y dar un seguimiento. El seguimiento puede ser una llamada telefónica para saber cómo está la persona. Entonces, vamos a ver cada uno de estos pasos y vamos a comenzar con el primero, con la siguiente diapositiva, que estamos hablando del contacto psicológico. Este contacto psicológico tiene un objetivo fundamental, que es que la persona se sienta comprendida, se sienta apoyada, se sienta aceptada. Entonces, todo esto implica generar un clima propicio para que podamos realizar los siguientes pasos y la intervención. En este contacto psicológico, que es el primer acercamiento que tenemos con la persona en crisis, necesitamos primero que todo presentarnos, decir nuestro nombre y ponernos a disposición de la persona. Por ejemplo, decir: hola, mi nombre es Yasmín, estoy acá para apoyarte, ¿qué necesitas? Esta pregunta de qué necesitas abre una capacidad también de escucha y de acción, porque estamos poniéndonos en la necesidad específica de la persona. Nosotros no decimos qué es lo que la persona necesita, sino la persona es la que tiene una necesidad específica. Ya les decía yo que se tiene que generar una atmósfera de confianza, de respeto, de empatía, de seguridad. Si se dan cuenta, todo esto nos va a servir para que la persona nos dé información, nos va a ayudar a obtener información, que es uno de los elementos fundamentales para el segundo paso, que es evaluar. Todavía no lo cambiamos a la diapositiva, pero empieza a abrirnos el camino para poder tener hipótesis, hacer un diagnóstico de necesidades y establecer objetivos. Sí es importante entonces que podamos dedicar un tiempo a obtener información. Y siempre yo que trabajo con los alumnos les digo que es muy importante la escucha. La escucha es mucho más importante a veces que la misma intervención. Es decir, menos es más. Si tú estás atento a lo que el otro dice o a lo que el otro expresa, a lo que el otro necesita, necesitaremos entonces tener ojos, más bien ojos porque estamos leyendo lo que es la conducta no verbal, y oídos a lo que la persona está expresando. Es una escucha mucho menos activa en este aspecto para poder determinar qué necesita. Posteriormente podemos llegar a ser un poquitito más activos. Necesitamos también en este primer paso permitir la expresión emocional, el desahogo. En la medida en que una persona se expresa, hace catarsis y se desahoga, ya sea que llore, que hable, es como uno de los efectos mágicos de la psicoterapia, ayuda a que la persona pueda ir estabilizándose y poniendo en medida justa sus emociones. Entonces, este primer paso también permite pues el desahogo, la liberación y empezar a equilibrar emociones. Necesitamos entonces también transmitir aceptación, comprensión, y muchas veces en este primer paso necesitaremos cerrar con alguna información que nosotros podemos ir adquiriendo. Si no la tenemos en ese momento, podemos buscarla, pero la persona tiene muchas dudas, inquietudes, no se puede mover, no sabe quizá qué hacer, y nosotros que estamos como más estables, más bien estamos estables, podemos brindarle esa información, informarnos y poder apoyarlo para que la persona adquiera los elementos. En la medida en que la persona conoce, adquiere información, disminuye su nivel de incertidumbre. Eso es un efecto también importante. La información propicia también seguridad. Necesitamos entonces también cerrar con una información derivada de la necesidad que la persona nos esté expresando. Aquí también es muy importante el tono con el que se trabaje con la persona. Estamos hablando de que siempre me preguntan que si una persona está en crisis, ¿qué tanto podría ser de apoyo para brindar los primeros auxilios psicológicos? Evidentemente, si tú estás en crisis, pues el nivel de estabilidad y de equilibrio y de funcionalidad también se va a ver mermado. No va a ser tan útil y tan práctica tu intervención. Sin embargo, también sabemos, y les pido otra vez que hagan un ejercicio de memoria de sus propias situaciones críticas, donde vean a lo mejor algún evento familiar donde
quizá ocurrió un accidente o un evento que puso en riesgo a todos. Ahora que estamos también en esta ciudad, bueno, que estamos aquí en Celaya, sabemos que existe un nivel de criminalidad y de delincuencia al que hemos estado expuestos de una o de otra manera, directa o indirectamente. En esas situaciones quizá tocan a un grupo o a la familia, y si ustedes recordarán, siempre hay un miembro de la familia que, aunque está afectado, está dentro de la misma situación, se encuentra mucho más capacitado para responder. Tiene lo que en psicología ya se llama, o de sentido coloquial, se puede decir como cabeza fría, y puede entonces reaccionar de mejor manera. El que controla, el que organiza. Esa persona también puede ser un elemento de ayuda para este proceso de primeros auxilios psicológicos. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Ok, el paso 2, que ya lo veíamos, se refiere a examinar las dimensiones del problema, que tiene que ver con evaluar. Se investigan tres áreas. El pasado inmediato, es decir, lo que ya les comentaba yo, que es el evento que generó la crisis. El presente, cómo está la persona en ese momento, qué riesgo tiene desde el contexto hasta la misma persona. Y el futuro inmediato, qué es lo que necesita y qué es lo que va a pasar. Aquí se utiliza también el modelo CASI, que es el que yo les mencionaba hace un rato con las áreas de evaluación afectadas, que era el de las iniciales: conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognitiva. Y en este proceso ya les decía yo que evaluábamos las necesidades inmediatas, qué es lo que necesita, los riesgos, los problemas y los recursos, que es un poquitito lo que ya les había señalado anteriormente. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ok, gracias. El paso 3 es examinar las posibles soluciones. Aquí es importante indagar, ya una vez que identificamos qué es lo que la persona necesita, indagamos lo que necesita en este momento. A veces pueden ser elementos que se pueden dar en el primer paso de contacto psicológico, que ayudan muchísimo a tranquilizar a la persona. A lo mejor simplemente necesita tomar agua, entre un aspecto para calmarse. Tratamos de ver qué es lo que ocupa en ese momento y de proveérselo. También indagamos lo que puede hacer, lo que ya intentó, si es que ha intentado algo, y lo que todavía puede hacer. Y se proponen nuevas alternativas sobre lo que no ha hecho o lo que no ha intentado. Entonces, en estas nuevas alternativas nosotros anticipamos algunas, a lo mejor, dificultades de llevar a cabo una opción que le estamos planteando. Anticipamos las ventajas de una alternativa, las desventajas que puede tener una alternativa, y proponemos una acción concreta, una ayuda práctica, una ayuda que lleve a alguna acción que muchas veces yo les decía que incluso la persona no va a poder realizar, porque está en ese momento totalmente alterado. A lo mejor ni siquiera se puede mover, no puede coordinar sus movimientos adecuadamente. Y posteriormente vamos a hacer un seguimiento. Si en este paso 4 derivamos o pedimos a la persona que se enlazara con algún recurso de ayuda, en el seguimiento, que puede ser vía llamada telefónica, preguntamos si logró contactar a la persona, si le pudieron orientar adecuadamente, si cualquier situación de cómo se encuentra en ese momento, para poder decir que la intervención concluyó totalmente o efectivamente. Y esto es una manera como teórica, pero me gustaría poner un ejemplo concreto. Vamos a poner una situación específica que es de las que podrían enfrentarse en estos momentos. En una ciudad como la que actualmente yo me encuentro, que es Celaya Salvatierra, donde hay muchos enfrentamientos, existen balaceras. Supongamos un enfrentamiento entre grupos armados en un centro comercial, donde las personas, obviamente, en el nivel de caos corren y se esconden, y en este proceso de apoyar o de intervenir, de brindar los primeros auxilios psicológicos, quizá encontremos a una persona totalmente desesperada, devastada y en crisis. Y en ese momento, al realizar el contacto psicológico, podemos evaluar que una de sus necesidades inmediatas es encontrar a su hijo pequeño de 8 años, que en el caos se extravió, lo cual la tiene completamente desesperada. En esta evaluación que yo les platicaba hace un momento, es importante preguntar todo o informarnos de todo,
por ejemplo, desde el inicio de dónde estaban en el momento en que empezó todo o en que la balacera ocurrió, si ellos dos estaban solos o alguien más quizá los acompañaba, y en ese momento quizá determinamos que la persona que estaba con la señora que encontramos en crisis, con la madre que estaba en crisis, era su hermana o cualquier familiar. Entonces vemos si la persona ya trató de comunicarse con la persona, las soluciones que yo les comentaba, si ya las previó. Todo eso lo podemos hacer porque nosotros tenemos una capacidad de reacción mucho más efectiva que la misma persona. Estamos como mucho más orientados a tratar de establecer soluciones. En ese momento preguntamos si ha intentado comunicarse, si tiene un teléfono, si tiene los datos para contactar. Puede ser que la persona nos comente que está tan desubicada, tan alterada, que a lo mejor ni siquiera puede encontrar su celular en su bolsa, a lo mejor ni siquiera puede teclear correctamente o buscar el número entre sus contactos porque está completamente, pues sí, desequilibrada. Y en ese momento yo les digo que es importante que nosotros actuemos de manera más activa, incluso siendo las manos y poder teclear el teléfono de las personas. Entonces, podemos pedirle respetuosamente que nos permita hacer una llamada y ser nosotros los que tratemos de contactar a su hermana. Les digo, podría ser que nosotros necesitamos adquirir algunas informaciones, como ir a las autoridades inmediatas que ya acudieron al lugar de los hechos, preguntar el protocolo que hicieron con las personas alteradas, si se les reubicó a algún lado, tener todos los elementos para poder brindar información y poder tranquilizar a la persona. Yo les decía que este proceso de primeros auxilios psicológicos es un proceso de acompañamiento también, de poder estar con la persona, no solo para equilibrarla, sino también para que la persona no se sienta sola o desubicada en un momento dado. El objetivo aquí es que la persona, obviamente, y no se termina la intervención hasta que la persona no encuentre a su familiar y tenerla segura o a salvo. En este primer punto, bueno, podemos, a lo mejor ya no necesita de ser derivada o podría ser que necesite a lo mejor para superar la crisis alguna derivación, alguna instancia de ayuda, y tenemos que realizar un seguimiento para percatarnos que efectivamente la persona llegó y está ya estable. Este es un ejemplo de los muchos que pueden ocurrir. Ahorita, en este momento de nuestras vidas, precisamente estamos pasando por una crisis que tiene que ver con esto de la contingencia. Aunque no sea una crisis que evidentemente se vea de una manera intensa o desestabilizadora, sí estamos teniendo todos los elementos que podrían definirse como una situación crítica. Estamos hablando de una situación de riesgo que pone en peligro nuestra propia estabilidad. Estamos hablando de una situación que requiere quizá elementos que contengan, que nos ayuden a desahogarnos, a equilibrar emociones, que las reacciones emocionales pueden ser diversas, pueden ser muchas, desde la angustia, el miedo, el enojo, la frustración por los planes no realizados, quizá por los eventos que nos están dando, la incertidumbre, no solo en cuestión de riesgo a la salud, sino en el peligro económico. O sea, hay muchos elementos, quizá algunos elementos de estrés porque se están quedando actividades ahí pendientes, frustradas, que no se están realizando, que no se están pudiendo lograr en este momento, que no se están llevando a cabo, que no podemos concentrarnos de igual manera en un proceso de quizás sacar las tareas, están acumulando pendientes. En fin, las situaciones que nos pueden ahorita hacer sentir que estamos en un proceso de crisis pueden ser variadas. Evidentemente, en este momento estamos siendo todos afectados por eso, pero no todos tienen la misma reacción, ni todos lo viven tan devastadoramente. Y en los mismos elementos familiares que ahorita están ustedes viviendo, porque están en casa, pueden encontrar reacciones diversas ante este evento. Y es importante que, conociendo, espero yo que de utilidad les pueda servir estos elementos que les di en la charla de hoy, puedan ustedes ayudar a contener y equilibrar a los miembros que ahorita más lo requieran o más lo ocupen de sus familias. También es importante entender lo que yo ya les había dicho. El proceso de intervención en crisis hará una diferencia entre cómo se viva posteriormente, si esto lleve a un desequilibrio o a una inestabilidad o pueda generar un crecimiento. Y de aquí también podemos obtener aprendizajes importantes.
que es importante que nos enfoquemos también en eso y en lo positivo. Cada intervención también me gustaría concluir con que cada intervención es completamente individualizada porque cada persona necesitará un elemento de apoyo diferente y entonces de ahí va a derivar qué es lo que vamos a hacer para poderlos apoyar. Esto sería pues básicamente lo que yo les quería compartir el día de hoy con la charla y espero yo que les pueda ser de utilidad, que tengan muchas preguntas, aportaciones. En las clases siempre les comento que lo que enriquece una charla pues es precisamente escucharlos a ustedes porque lo que tienen que aportar es muy valioso. Es la primera vez que doy una conferencia en línea. En realidad siempre me ha gustado tener como la reacción del auditorio, de los espectadores, para poder ir modificando mi charla a las necesidades, poder observar sus caritas, sus reacciones, ver si se quedaron con alguna idea atorada. En una cuestión virtual, bueno, esto está limitado, pero el chat precisamente que ahorita se activó para ustedes podrá permitir que podamos interactuar de una manera que yo espero poder resolver sus dudas, que ustedes adquieran elementos y que se pueda llevar de manera funcional y práctica a sus vidas. Por mi parte, bueno, en cuanto a la charla, aquí concluyó. Estoy al final de la diapositiva dejándoles unos elementos importantes que están todos, básicamente me parece que están todos en línea. En caso de que alguno necesite profundizar en alguno de ellos y no lo consiga, yo les puedo que tomen sus datos y yo les puedo enviar la información de alguno de las referencias bibliográficas que ustedes están observando ahí. Fueron las que yo elegí por ser como las más prácticas y útiles y pues bueno, quedo a su disposición para cualquier duda, comentario, pregunta. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. María González pregunta, tengo una pregunta, tocando el tema de los accidentes, ¿por qué una niña que tenía 9 años cuando sufrió un accidente y perdió a su mamá, olvidó sus recuerdos de los 9 años hacia atrás? Muy bien. Ok. Fíjense, existe un elemento que nos ayuda. El cuerpo es muy sabio, la mente es muy sabia. Tenemos un elemento que nosotros ocupamos a veces, que es el bloqueo, como ustedes lo pueden identificar, y que tiene que ver con una negación o una represión de los eventos que pueden ser completamente angustiantes y que generan, que si se tienen en la cabeza y se van recordando, pueden desequilibrar a la persona. Es una reacción defensiva que incluso lo comentaban los psicoanalistas, Freud, que decía, es un mecanismo de defensa donde se reprime. El evento traumático o una emoción generada también puede ser, esto es de alguna manera útil en un proceso primario, en un primer momento, y que después, si está generando, se está derivando en alguna sintomatología, tendríamos que ver si la niña quedó afectada de otras maneras, no recuerda el evento, pero tiene alguna reacción emocional, necesite algún proceso psicoterapéutico que iría encaminado justamente a enfrentar el incidente traumático o crítico y que le ayude a superarlo. Bueno, eso es lo que comento. La siguiente pregunta es, Daniel Ramírez pregunta, en el inicio de la conferencia usted mencionó su vivencia de crisis, asalto armado. ¿De qué forma encontró crecimiento en esa situación? Ok. Parte de lo que también sirve en la crisis, que fue mi caso, y eso ocurre mucho, es un sentido de hipervigilancia o alerta. Cuando este sentido de hipervigilancia o alerta es muy extremo, que se puede llevar un poquitito a la paranoia, pues no te permite estar tranquilo, sientes angustia todo el tiempo. En un primer momento, esto va a ser una reacción natural ante una situación que te pone en riesgo. Posteriormente, este sistema de hipervigilancia o alerta se puede ir equilibrando. Yo antes era muy despistada, andaba, pues sí, por todos lados sin preocuparme, sin vigilar, si me seguían. En un momento, obviamente, esta hipervigilancia pues no es tan útil ni tan funcional porque te mantiene en angustia. Pero en un segundo momento, cuando logras restablecer y equilibrar, te puede ser de utilidad para la supervivencia. En mi caso, eso fue un aprendizaje, un crecimiento. La siguiente.
Carla Isabel Cruz Olalde pregunta, ¿se puede caer en crisis pero también tomar la oportunidad al mismo tiempo? Claro, primero tienes que caer en crisis, entrar en un proceso desestabilizador para que una de las reacciones que tú tengas sea superar o salir avante de ella. O sea, eso es lo que en psicología llamamos también como resiliencia. La resiliencia es un término que habla de la capacidad de las personas o la capacidad que las personas tienen para poder funcionar después de una situación totalmente crítica, desestabilizadora en sus vidas. Hay personas muy resilientes que tienen esta capacidad. Entonces, primero, a lo mejor tuvieron que enfrentarse a una situación difícil y también se observa que hay personas que no tienen la capacidad de resiliencia y caen en conductas, ya les decía yo, autodestructivas, en drogas. Pongamos el ejemplo de alguien que a lo mejor vivió carencias económicas extremas, violencia y maltrato intenso, frecuente, grave, y una familia que tenía drogas, que tenía muchos elementos y que en realidad pudo salir avante, quizá es una persona pues útil, funcional, que hizo una familia diferente y personas que no. Entonces, la forma en que se enfrenta esa crisis va a tener una diferencia, pero evidentemente necesitas caer en crisis para poder hacer un movimiento que te implique esta oportunidad o este desarrollo. Sofía Pambazo pregunta, ¿de qué manera encuentras crecimiento cuando en tu casa se habla todo el tiempo del evento traumático y las terapias no funcionan? Entre paréntesis, accidente automovilístico. Ok. Es muy buena pregunta. Cuando nosotros tenemos un evento traumático en psicoterapia, sugerimos que en lugar de evitar hablar del evento traumático, se toque, se explore, se digiera, se pueda trabajar, se encuentren nuevas perspectivas, se hable todo lo que se tenga que hablar del evento traumático para que entonces se pueda superar. A veces los diálogos sobre el evento traumático o las narrativas se vuelven reiterativas, es decir que no hay elementos adicionales, los comentarios que se tienen del evento siempre son los mismos y no se adquieren nuevas perspectivas al respecto. En este caso entiendo que el ejemplo que ella nos pone es el segundo, cuando en realidad no está habiendo un nuevo procesamiento de la información. Y así como hay elementos de la familia o miembros de la familia que esperarían ya no tocar el tema, también hay miembros de la familia que les es útil y funcional como una manera de desahogo y de catarsis. Pero yo les decía, si este discurso sigue siendo el mismo, reiterativo, no va a generar nada nuevo. Necesitamos que ella, que está, supongo, siendo afectada por el evento, pueda encontrar nuevas perspectivas y a lo mejor generar preguntas diferentes que den respuesta o que den alternativas a las narrativas que ya se vio. Porque si no es estar en el mismo círculo. La psicoterapia sí debería de funcionar para esto porque en realidad un psicoterapeuta te lleva a trabajar, a generar nuevas formas o perspectivas de un evento, a verlo de otra forma. Y si en el caso de ella está el proceso psicoterapéutico estancado, quizás sea recomendable que busquen otras opciones terapéuticas. Y no es que el terapeuta necesariamente sea malo, sino que simplemente no está funcionándole a esa persona, entonces podría ser útil que busque otro camino. Si lo que yo hago para resolver mi situación es lo mismo y no me está generando ninguna diferencia, pues tengo que dejar de hacer lo mismo y hacer algo diferente. Entonces, en este caso, pues podría ser un proceso distinto. Perfecto. Campos Ricardo comenta, buena presentación, doctora. Me pareció buena la presentación del tema y un tono de voz adecuado. Duda, ¿podrán nombrar algunas técnicas a utilizar para tranquilizar a una persona con hiperventilación, excitación, etcétera, que puedan utilizar en ese momento? Gracias. Muy bien, gracias. Gracias por los comentarios alentadores. Sí, qué buena pregunta. En general, en un primer proceso, eso no lo mencioné y creo que era sumamente importante, cuando estás en un primer contacto psicológico y la persona, que es una de las reacciones más naturales y normales, está hiperventilando, no puede respirar, una dinámica, un ejercicio de respiración que cualquiera puede llevar a cabo, ayuda. Este ejercicio
ejercicio de respiración es muy sencillo y es un acompañamiento donde se le pide a la persona que respire. A mí me gusta hacerlo en 4 tiempos, porque el hacerlo en 4 tiempos, hay muchos teóricos que hablan de 8 tiempos, pero a veces es cansado tratar de mantener la respiración y aguantar la respiración en 8 tiempos y se vuelve más angustiante. Muchos no tienen esa capacidad como para retener y contener la respiración. Entonces, pedirle a la persona que en un primer momento respire y ustedes ir contabilizando. Te voy a pedir que vayas respirando y te voy a contar del 1 al 4, vas a respirar profundamente, te voy a pedir que en el siguiente conteo del 1 al 4 detengas la respiración y en un siguiente momento del 1 al 4 puedas ir soltando el aire. Eso tiene un efecto fisiológicamente estabilizador y habla la teoría que es imposible estar estresado fisiológicamente y psicológicamente, es decir, si yo logro estabilizarme fisiológicamente, también voy a tener una estabilización psicológica automática, se va dando de manera pues a la par. Luis Enrique Bautista pregunta, ¿es posible o recomendable proporcionar primeros auxilios psicológicos en un lugar distinto al que ocurre el incidente? Me ha pasado que hay personas que no se sientan cómodas y prefieren recibir ayuda en otro lugar, apartado del actual. La pregunta se relaciona con la que mencionaba de la ley de Hensel. Ok, muy buena pregunta también, muchas gracias. Sí, efectivamente, supongamos que en ese momento que tú llegas a la intervención en crisis, está habiendo todo un caos, están sonando las ambulancias, están viendo a los heridos quizá lastimados. Eso evidentemente va a impedir que pueda concentrarse y que se pueda llevar una adecuada intervención. En ese momento tú llegas al lugar de los hechos y estás cumpliendo con la ley de Hensel porque lo estás haciendo inmediatamente que ocurrió el evento y en el lugar. Lo de la ley de Hensel se refiere a las intervenciones psicológicas por teléfono, que a veces también son útiles porque ganas en tiempo, pero te estás perdiendo el contacto físico, de poder identificar los elementos o reacciones de la persona. Entonces sí es útil una intervención por teléfono, pero en este caso él está con la persona cercana en espacio, pero también uno de los primeros elementos, que es por eso que decía muy buena pregunta, es sacarlo del contexto desestabilizador que le está generando esa reacción. Voltearlo, quizá a lo mejor no haya mucho espacio para moverse, pero moverlo, o sea, que no esté viendo, donde haya menos ruido, eso va a ser importante también. Luis Ángel Montenegro Jiménez pregunta, cuando la crisis provoca una reacción violenta en la persona afectada, ¿cómo intervenir en primera instancia? Saludos. Ok. Esto también es una de las complicaciones más importantes, ¿no? De los elementos más difíciles que nos podemos enfrentar. Y también muy buena pregunta porque eso tampoco lo mencioné yo. Al principio básico, cuando tú vas a intervenir o a brindar unos primeros auxilios psicológicos, es que tienes que cuidar mucho tu propia estabilidad física, tu propio riesgo que tienes físico y emocional. Si en ese momento tú te expones al peligro y vas a enfrentarte a alguien que en ese momento está siendo agresivo, quizá no sea ni útil ni para ti ni para la persona. Normalmente cuando intervienen los equipos en primeros auxilios psicológicos, llegan con todo un equipo de paramédicos y todo un equipo, a lo mejor hay policías. Es importante valerte de ellos para que no pretendan ustedes hacer tratar de equilibrar a la persona agresiva. Ustedes van a ir intuyendo, si la persona ven que no es controlable, no está teniendo una reacción, lo importante es que se valgan también pidiendo apoyo para que inmediatamente la necesidad es protegerse y proteger a los elementos que están alrededor que pueden estar en riesgo con una persona agresiva. Caritosh Alies pregunta, ¿cómo se daría una intervención en crisis con un niño? Ok, esas son también reacciones diferentes que tenemos con los niños. Dependerá de la etapa del desarrollo. Los niños en diferentes etapas pues funcionan de manera distinta. Por ejemplo, los niños antes de los 9 años
todavía no tienen el concepto de muerte establecido como algo irreversible, y a excepción de que se hayan enfrentado con muertes previas de mascotas o algún elemento de alguna muerte previa. Entonces probablemente a los padres también les altere que su reacción sea distinta. Si un niño en ese momento está desequilibrado, nosotros necesitamos acercarnos y desde su propia fantasía, desde lo que él está percibiendo, a veces se cree que mantener a los niños aparte del problema es lo más útil para que no se estén involucrando, pero los niños son muy sabios y están percibiendo perfectamente el ambiente y cómo se siente la crisis. En ese momento, ellos solamente saben que algo está pasando y se empiezan a hacer fantasías e ideas. Nosotros, como intervención en crisis o como primeros auxilios psicológicos, trabajamos mucho con la familia, porque la familia es la que va a estar en constante cercanía con el niño, y le damos todos los elementos informativos de que tienen que acercarse, preguntar qué piensa, cómo se siente, qué percibe, cuáles son sus fantasías al respecto, y dependiendo, les decía yo, de la etapa de desarrollo, van a ser muy distintas. Entonces vamos a establecer objetivos diferentes para los niños y sus angustias específicas. Entonces, básicamente es no dejar a los niños aislados de la crisis, sino integrarlos y participar conociendo sus necesidades.